INEGI presenta su segundo informe trimestral sobre la economía en México, el Producto Interno Bruto y demás. Ahora hacen la presentación oficial. Dado en la convocatoria, vamos a presentar los principales resultados de la encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares 2018. Esta encuesta, que se conoce popularmente como la ENIC, se viene levantando cada 2 años de manera regular desde 1992. Y es una encuesta que está muy alineada con los temas del análisis del desarrollo, ¿no? Cuando nosotros hablamos de desarrollo, uno de los temas más importantes es conocer qué acceso tienen los hogares a distintos bienes y servicios para poder satisfacer sus necesidades. Y en este análisis del desarrollo, pues es muy importante conocer los ingresos y los gastos que hacen los hogares en distintos rubros, ¿no? La medición de los ingresos y los gastos es algo que se realiza en prácticamente todo el mundo. Es una tarea muy compleja porque hay que conocer básicamente la contabilidad doméstica, y para eso hay distintos instrumentos, privilegiándose el uso de las encuestas probabilísticas como es la ENIC. En nuestro caso, esta ENIC se declaró información de interés nacional en el año 2012 y el objetivo general del ENIC es proporcionar un panorama del comportamiento que guardan los ingresos y los gastos de los hogares, de las familias, es decir, de dónde proceden, a cuánto ascienden y cómo se aplican estos recursos. Además, la ENIC también nos describe las principales características ocupacionales de los integrantes de la familia, las características socioeconómicas de estos integrantes de los hogares, nos da características sobre las viviendas y su entorno, es decir, qué infraestructura, con qué servicios cuentan, qué tipo de equipamiento tienen. Y muy relacionado con esto, por supuesto, la ENIC nos da información sobre la satisfacción de distintos derechos sociales y la carencia que hay en la cobertura de estos derechos sociales en los hogares, ¿no? Esta edición 2018 del ENIC se levantó del mes de agosto al de noviembre del año pasado. Esta versión 2018 preserva todos los aspectos de fortaleza, de mayor solidez que se introdujeron en el ENIC 2016 que presentamos hace un par de años. Entre otros aspectos, destaco la mayor cobertura geográfica que otras ediciones, es decir, ahora presentamos información tanto a nivel nacional, por entidad federativa, ámbito urbano y ámbito rural, tanto para los ingresos como para los gastos. Estos resultados son posibles a que tenemos la mayor muestra de la historia en la ENIC. Cerca de 88,000 viviendas cayeron en la muestra, ¿no? Y con esta ENIC, pues reiteramos nuestro compromiso por una medición del ingreso y de los gastos que sea lo más apegada a la realidad posible, ¿no? Siempre con la idea de brindar una radiografía precisa que nos permita hacer diagnósticos de cuál es la situación que guarda, en este caso, la economía de los hogares, y para utilizar este diagnóstico en el diseño de la política pública y posteriormente en la evaluación de la política social que esté dirigida a mejorar los ingresos y los gastos de los hogares. Déjenme darle algunos pequeños datos a reserva de que Edgar a continuación va a dar una presentación muy completa sobre esta ENIC. El ingreso total promedio de un hogar en nuestro país es de 53,012 pesos. Al interior de el mayor componente es el que llamamos el ingreso corriente, que ascendió a 49,610 pesos promedio en un trimestre. En términos de lo que ocurrió entre 2016 y 2018, este ingreso de 49,610 pesos es básicamente muy parecido al que observamos en 2016. La mayor fuente de ingresos para los hogares en nuestro país es el trabajo.
donde casi 2 de cada 3 pesos que ingresan en los hogares provienen del ingreso laboral. Ahora, estos son promedios y ya sabemos que nuestro país es un país de amplias desigualdades. Así que déjenme darles algún ejemplo de los contrastes que hay en nuestro país. Y voy a usar distintos comparativos. Uno es por deciles de hogares. El primer decil, es decir, el 10% de ingresos más bajos, tuvo un ingreso promedio trimestral corriente de 9,113 pesos. Y eso se compara con el décimo decil, es decir, el 10% de los hogares con los ingresos más altos, que tuvo un ingreso promedio de 166,750 pesos. Es decir, el ingreso del décimo decil es 18 veces mayor que el del primer decil. Esta desigualdad se replica cuando vemos el ámbito rural contra el ámbito urbano. Un hogar promedio en el ámbito urbano tuvo un ingreso en 2018 de 55,495 pesos, que se compara contra un ingreso trimestral promedio en un hogar rural de 30,016 pesos. Esos mismos contrastes se replican por entidad federativa. El ingreso promedio trimestral en la Ciudad de México fue de 79,085 pesos, que se compara con 26,510 para el caso de Chiapas, ¿no? Aquí es casi 3 veces de diferencia el ingreso de un hogar promedio en Chiapas contra uno de la Ciudad de México. También hay contrastes, como lo vamos a ver ahora, por distintos tipos de poblaciones objetivos. La condición de discapacidad, por ejemplo, también presenta una desigualdad muy importante. Una persona que tiene alguna discapacidad tiene un ingreso promedio de 11,438 pesos, cuando una persona que no tiene condición de discapacidad tiene un ingreso de 18,016 pesos, es decir, casi 60% más. También la ENIC nos permite ver las brechas del ingreso por sexo. En promedio, los hombres tienen un ingreso de 21,962 pesos trimestrales contra un ingreso de las mujeres de 13,595 pesos. Es decir, el ingreso de las mujeres es solamente el 60% del ingreso promedio que tienen los hombres. Respecto al gasto, es la otra variable de la ecuación que nos presenta la ENIC. El gasto corriente monetario que estima la ENIC por un hogar es de 31,913 pesos. Este ingreso en el 2018 también es relativamente similar al que observamos nosotros en el 2016. El mayor rubro al que aplican el gasto los hogares mexicanos es el de alimentos, bebidas y tabaco, con un 35% de participación en el gasto total. Al interior del gasto destacan los incrementos que se observaron entre 2018 y 2016 en un par de rubros importantes. Los alimentos y bebidas crecieron 2,1% en términos reales y el rubro de transportes y comunicaciones crecieron 5,2% en términos reales. También en gasto hay diferencias por entidad federativa. Por ejemplo, Nuevo León, que es un estado que tiene ingresos elevados, un hogar neoleonés pues destina 29% de su gasto a alimentos y bebidas, mientras que Oaxaca, que es un estado que tiene menores ingresos, destina el 42%, ¿no? Es decir, tenemos esta regularidad que a mayor nivel de ingreso, menor participación de gasto en los alimentos y bebidas y por ende hay mayor gasto disponible para todos los otros rubros que contemplan los hogares. Esto es solamente una pequeña mirada a los resultados que nos ofrece la ENIC 2018.